Los testigos de Jehová, una religión falsa. Los testigos de Jehová, también conocidos como los estudiantes internacionales de la Biblia, sus primeros grupos se fundaron entre 1879 y 1880 en Pensilvania, New Jersey, New York, Massachusetts, Delaware, Ohio y Michigan. En 1881 se fundó la Watchtower Society, el cual es su nombre original en inglés, también conocida como Atalaya, con el propósito de distribuir Biblias, tratados y revistas. La sede central de la Atalaya fue movida de Pensilvania a Brooklyn en 1909. En la actualidad hay un total de 8,2 millones de miembros en todo el mundo y 1,2 millones en los Estados Unidos. El fundador de los Testigos de Jehová es un fraude y falso profeta. Charles Taze Russell, fundador de la organización llamada Testigos de Jehová, fue fraude y un falso profeta. Nació el 16 de febrero de 1852, Pensilvania, Estados Unidos. Muere 31 de octubre de 1916, edad 64 años. Charles tenía su propia interpretación de la Biblia. Dios no le dio la autoridad para retorcer las escrituras a su manera. Charles fue demandado por un ministro protestante llamado J.J. Ross. Ross publicó un folleto en el cual llamaba a la religión de Russell la doctrina destructiva de un hombre que no es teólogo ni conoce nada de filosofía, teología, sistemática o historia, y es totalmente ignorante de las lenguas muertas. Charles Russell perdió la demanda después de que la corte le preguntó si conocía el alfabeto griego. Él respondió que sí lo sabía, pero cuando se le pidió que identificara algunas letras griegas, no pudo hacerlo, y últimamente confesó que no sabía el idioma griego, probando la acusación de J.J. Ross correcta. Esto es algo que los testigos de Jehová no quieren que tú sepas. Si el fundador de la organización mintió diciendo que no podía leer griego, entonces sería incapaz de poder crear una religión basada en la verdad. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Hechos impactantes de los testigos de Jehová. La Biblia. Ellos creen que su traducción de la Biblia es la traducción más exacta que existe en el mundo y que todas las demás traducciones están equivocadas debido a omitir el nombre propio de Jehová y por otras razones. Otro hecho sorprendente acerca de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras es que su Nuevo Testamento se basa en los manuscritos de Westcott y Hort. Westcott y Hort fueron eruditos del siglo XIX que se oponían a nuestra versión del Nuevo Testamento, así que decidieron hacer su propia traducción usando dos manuscritos titulados El Vaticano y el Sinaítico. Westcott y Hort también se dice que pertenecían a sociedades secretas y estaban involucrados en prácticas del oculto, como la conducción de espíritus a través de sesiones de espiritismo. Uno de estos clubs fueron llamados el Gremio Fantasmal. Si realmente fue así, no hay forma de que estas personas podrían haber sido utilizadas por Dios para inventar una nueva y mejor traducción del Nuevo Testamento, porque estaban involucrados con el diablo. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 al 12. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Pero aún así, los testigos de Jehová usaron su corrupta y adulterada versión de la Biblia, la segunda venida de Jesús. Ellos creen que Jesús regresó en 1914, invisiblemente, y ha estado aquí desde entonces. Y también dicen que Satanás
fue derribado del cielo a la tierra ese mismo año, y afirman que hay evidencia de ello, como la Primera Guerra Mundial. Pero nuestra Biblia nos enseña lo siguiente: Mateo capítulo 24, versículo 23 al 27. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús fue Miguel el Arcángel. Los testigos de Jehová creen que Jesús era Miguel el Arcángel antes de venir a la tierra y se hizo hombre, pero la Biblia nos enseña que ningún ángel se compara a Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 3 al 4. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Las diferentes clases de personas. Ellos creen que hay 3 diferentes categorías de personas: la clase ungida de 144,000 personas, la gran multitud, que son los testigos de Jehová, y la última clase es el resto de la humanidad. La clase ungida irá al cielo, serán resucitados y gobernarán con Dios. De acuerdo con Atalaya, en 1935, Dios dejó de llamar gente a la clase ungida y nadie más puede unirse al grupo de los ungidos. Y por cierto, la mayoría de la clase ungida moderna son de Brooklyn, New York. La otra clase, llamada la gran multitud, el cual son también testigos de Jehová, serán resucitados como seres físicos y vivirán en paraíso, el cual es esta tierra, para siempre. Y el resto de la humanidad, que somos nosotros, no existirá más. Vamos a ser aniquilados. Ellos creen que solo los testigos de Jehová son verdaderamente salvos y el que no pertenece a su organización serán destruidos por Jehová. La sangre. Los testigos de Jehová no creen en la transfusión de sangre, aunque la muerte sea eminente, basada en Levítico capítulo 17, versículo 14, porque piensan que una transfusión de sangre es lo mismo que comer sangre, pero obviamente son 2 cosas muy distintas. Más aparte, la Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo como a ti mismo, y si alguien está a punto de morir y necesita de ti, yo creo que a Dios le gustaría que le ayudaras. La cruz. Ellos creen que Jesús no murió en una cruz, sino en una estaca vertical. Piensan que la cruz es un símbolo pagano y no se debe utilizar. Históricamente hay 0 evidencia de que Jesús murió en una estaca de tortura. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pero en su traducción adulterada de la Biblia dice: tomar su estaca de tortura y seguirme. La palabra original en griego es stauros, que literalmente significa cruz, así que fue cambiada intencionalmente. El gobierno. Ellos creen que todos los gobiernos, no importando del país que sean, son herramientas del diablo. Por lo tanto, no votan, no cantan el himno nacional y no le prometen lealtad a la bandera. Días festivos. Ellos no creen en días festivos y cumpleaños porque piensan que eso no es de Dios y por lo tanto es pagano. Jehová. Los testigos de Jehová creen que Dios no te escuchará a menos que tú lo llames por su nombre propio, el cual es Jehová. Ellos afirman que Jehová es el nombre de Dios y que usar el nombre correcto de Dios en sus oraciones es de suma importancia para alcanzar la salvación. El nombre de Jehová aparece en la Biblia de los testigos de Jehová aproximadamente 7,000 veces. Desafortunadamente, Jehová no es ni siquiera el verdadero nombre de Dios. El nombre sagrado
sagrado de Dios es conocido como el tetragramatón y está representado por las consonantes en hebreo YHWH. Nadie sabe realmente cómo pronunciar esto porque estuvo fuera de uso durante tanto tiempo, pero muchos creen que la pronunciación más probable sería Yahweh o Yahvé. El nombre de Jehová apareció cuando los estudiosos de la Biblia combinaron las consonantes YHWH con las vocales de Adonai, el cual es un título que Dios tiene. Esto resultó en el sonido Jehová, que tiene una ortografía latina de Jehová. El primer uso registrado del nombre de Jehová fue hecho por un monje dominicano español llamado Tremendus Martini en el año 1270. Básicamente, el nombre de Dios que los testigos de Jehová están usando es una invención hecha por el hombre en el siglo XIII. Hay ejemplos en la Biblia de personas que llaman a Dios sin decir Jehová y Dios les respondió. En el Nuevo Testamento, la palabra Jehová no se encuentra en la versión griega original. Más aparte, en Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús nos instruyó llamar a Dios Padre cuando le oremos, e incluso nos dio el ejemplo haciéndolo él mismo cuando oraba en Juan capítulo 17 versículo 5. Los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús sea el Dios Todopoderoso e insisten que Jesús no debe ser adorado. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, comienza con el título El Verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Los testigos de Jehová cambian esta parte de la Biblia para hacerle creer a la gente que Jesús no es Dios, sino que otro Dios más, diciendo: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Hasta escriben Dios con D minúscula. Esto no tiene sentido porque Dios es un Dios celoso. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 5, dice: no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los testigos de Jehová responderán diciendo que Jesús no es el Dios Todopoderoso, sino un ser menor o inferior a Dios. Por supuesto, si ellos no consideran a Jesús como Dios y Salvador personal, irán al infierno. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 3. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confía en Él no será más defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos los invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto no puede estar más claro. Aquí la Biblia nos dice específicamente que tenemos que confesar que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Y no importa cuánto los testigos de Jehová intenten cambiar la Biblia, porque hay muchas escrituras que demuestran la divinidad de Jesucristo. Tito, capítulo 2, versículo 3, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 9, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró Él ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Según las enseñanzas de la Atalaya, solo Jesús no es suficiente para la salvación.
el fundador de los Testigos de Jehová, escribió: Jesús no garantiza la vida eterna al hombre. Así que el sacrificio de Jesús al morir en la cruz del Calvario ¿fue en vano? No, porque nuestra Biblia claramente nos dice que Él es el único camino a la vida eterna. Juan capítulo 14, versículos 6 al 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Y también tenemos que adorar a Jesús como a Dios. Juan capítulo 5, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Los testigos de Jehová enseñan que cuando Jesucristo fue hecho carne, Él llegó a ser solamente un simple hombre que hubiera podido pecar. Y no solo eso, ellos también piensan que Jesús no resucitó en cuerpo físico, sino que en forma espiritual. Lucas capítulo 24, versículo 39. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Los testigos de Jehová no consideran el Espíritu Santo Dios. Ellos no creen en el Espíritu Santo como nosotros. Ellos piensan que Él es solo una fuerza que no tiene pensamientos, voluntad propia o sentimientos. Y ellos piensan que el Espíritu Santo no es Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo habla con nosotros y tiene sentimientos como enojarse o alegrarse. Hechos capítulo 8, versículo 29. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo se enoja también. En Isaías capítulo 63, versículo 10, dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. El Espíritu Santo es coigual con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Ananías le reclamó: Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Los testigos de Jehová no creen en el infierno. Ellos no creen en el infierno, sino en la aniquilación. Ellos piensan que cuando uno muere, simplemente deja de existir, y que Satanás inventó la idea del infierno y lo usa para confundir a la gente. Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lejos de toda la leyenda o mito, la Biblia presenta el infierno como un lugar real donde los malvados sufren la ira de Dios. La atalaya, con imágenes subliminales satánicas. Las publicaciones de la atalaya están llenas de imágenes subliminales que pueden estar relacionadas con lo oculto y lo diabólico. El símbolo de los caballeros templarios se puede encontrar en las primeras publicaciones de la atalaya, el cual ha llevado a las especulaciones de que el fundador de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, era un francmasón. Curiosamente, este mismo símbolo de los caballeros templarios también se puede encontrar en la lápida del señor Russell, que está en forma de la pirámide masónica. Pero ¿quiénes son los francmasones? Es una orden internacional que sostiene y elabora ceremonias secretas que tienen relaciones con el diablo y lo oculto, quienes están tratando de poner a Dios y a otros dioses paganos como iguales. Los francmasones consideran a Lucifer, su dios,
y tienen prohibido orar en el nombre de Jesucristo. Las publicaciones de la atalaya también tienen imágenes subliminales como la cabra de Mendes o Baphomet, el cual es un símbolo que los caballeros templarios fueron acusados de adorar y de cometer actos de sodomía y escupir en la cruz. Baphomet es la mascota oficial de la iglesia de Satanás. En las publicaciones de la atalaya también se pueden encontrar las siguientes imágenes. En esta imagen de un niño se puede ver la cara de un demonio en medio. En la otra imagen muestra lo que parece ser los santos redimidos con Jesús. Una de sus manos parece ser de un demonio. En esta imagen el ladrón sostiene una pieza de joyería en forma de un símbolo de brujería. En esta imagen aparece una cabra. Aquí está la cabra nuevamente, oculta en la llama de la mano de alguien que parece ser la cabra de Mendes o Baphomet. Algunos de los testigos de Jehová incluso tratan las revistas de la atalaya como la Biblia misma. Organización gobernada con miedo. Su organización gobierna a sus miembros con el miedo que los pone en una posición para tener mucho que perder si hacen algo para ser desvinculados. En otras palabras, para ser expulsados de la organización. Primero te llevan a su organización, predicando que serás destruido por Jehová si no aceptas su mensaje. Y luego, una vez que seas un miembro, te exigen de no ser amigo de los no creyentes. Así, de esta manera, nada más te quedas con tus amigos testigos de Jehová. En este momento, si tú incluso tienes una caída con la organización, tendrás mucho que perder, incluyendo todos tus amigos testigos de Jehová y posiblemente incluso tu familia, si son testigos de Jehová también. Por cierto, si no estás de acuerdo con alguna de sus doctrinas o reglas de la organización, serás desvinculado, lo que significa que te expulsarán y el miembro actual no podrá asociarse con los ex miembros de lo contrario, también serán expulsados. Además, si tú eres un actual testigo de Jehová, no se te permite leer nada que critique su religión o también serás expulsado por eso. Así que si haces algo mal y cometes un error, te echarán. ¿Cómo es eso una religión de amor? Los testigos de Jehová tratan de mantener a sus miembros ignorantes. Los testigos de Jehová no quieren que sepas acerca de la verdadera historia de su religión. Ellos prohíben leer la Biblia sola, es decir, tienes que tener la Biblia juntamente con el material de la atalaya que ellos proveen. De lo contrario, ellos creen que sacarás tus propias conclusiones de la Biblia. No se les permite obtener información de otro lugar si no es de la atalaya. Y si tú eres un testigo de Jehová y estás viendo este video, prácticamente estás pecando. Tampoco permiten verificar sus creencias acerca de la Biblia. Si lo que dicen los testigos de Jehová es cierto, entonces deberían permitir a todos los miembros hacer sus propias investigaciones y verificar lo que dicen las Escrituras. Según los testigos de Jehová, existen 4 requisitos para la salvación. Número 1. Tomar conocimiento de Dios y de Jesús. Esto significa, tienen que saber que Dios y Jesús existen. Eso es todo, y no aceptar a Jesús como Salvador. Número 2. Obedecer las leyes de Dios. Número 3. Pertenecer a su organización. Y número 4. Ser un publicador activo, lo que significa ir de puerta en puerta por lo menos 10 horas a la semana, y si lo hacen es porque es obligatorio. Pero nosotros sabemos de que para alcanzar la salvación es diferente porque la Biblia nos enseña lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando los testigos de Jehová vengan a tu puerta? Tú les tendrás que interrumpir y hacerle un par de preguntas. Pregunta número 1.
¿Es Jesús igual a Dios? Obviamente su respuesta va a ser un gran no. Pregunta número 2. Si Jesús fuera igual a Dios, ¿qué significaría esto? Permítele un tiempo para que respondan la pregunta. Incluso en su propia, corrupta y adulterada Biblia, tienen un pasaje no adulterado que aún muestra que Jesús es igual al Padre. En Juan, capítulo 5, versículo 1 al 4, en resumen, Jesús sana en el día de reposo, y a Jesús le reclaman que por qué hizo esto. Entonces Jesús usa este momento para mostrar su deidad, y esto demuestra que Jesús es Dios en carne. En Juan capítulo 5, versículo 16 al 17, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Ahora, esto no dice que fue la opinión de los judíos, diciendo que Jesús se estaba haciéndose a sí mismo igual a Dios. Este es un comentario de Juan que declara en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras que Jesús es Dios hecho humano. Esa es la razón por la cual hiciste esas dos preguntas al principio. Esto no va a ser el final de la conversación, pero espero que puedan plantar una semilla en la mente de esta persona para acercarlos al conocimiento de Jesús, para acercarlos al conocimiento de Dios.